cuenta por sus actos. Está Manuel Garrido, actual diputado, pero él integró la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Está Álvaro de la Madrid, es un abogado, denunció a los Kirchner por corrupción en Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Garrido, usted investigó ese crecimiento, ¿no? Esto de una caja de 7 millones que pasaron a ser 10 cajas llenas, repletas de billetes de 75. No, pasaron a ser más, porque como ustedes mostraban antes, pasaron de 6.700.000 de patrimonio neto al año 2013, haciendo una proyección, serían 100 millones, no 75. Lo único que, como bien ustedes explicaron, Hubo una división. se dividió y en realidad hay 50 millones, pero es mucho más, es algo así como el 1.400% de crecimiento del patrimonio a partir del año 2003. Claro, porque digamos, se habla digamos, que Máximo y Florencia, digamos, también incrementaron precisamente por el tema de la herencia. Sí, es un crecimiento Son 18 millones más. notable. Ahora, ¿y cómo se explica que de esa caja, ya interesante, 7 millones de pesos, lleno de billetes de 100, se pasó a 10 cajas llenas de billetes de 100? A ver, nunca se explicó. O sea, lo que yo pedía desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas era que se abriera una investigación, que los jueces no se quedaran con el informe del contador. Ustedes se acuerdan del contador Manzanares, Sí, que había hecho un lindo dibujo explicando esta evolución. Y hubo peritos en el medio también, ¿no? Sí, no, nunca se hizo una peritación, seria y profunda de la evolución patrimonial, que era lo que yo pedía desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Entonces lo que podemos ver es esta evolución notable, poco difícil de entender, que de ninguna manera se justifica, como sostuvo en su momento la presidenta, con su carrera como abogada, porque en realidad los ingresos no provienen de ingresos profesionales. En todo caso, en las declaraciones juradas se ve que los ingresos se justifican con alquileres, una cifra desmesurada de alquileres, algo así como digamos, una cifra de 98 millones por año de ingresos por alquileres. Pero entonces, ¿por qué Garrido Ollarvide cierra todo y no encuentra...? Bueno, ni Ollarvide ni Canicoba Corral, bueno, y hay que preguntarles a ellos, porque en su momento no... ¿Pero usted le encuentra una explicación? Y la explicación es que fue una decisión política, que hubo presiones políticas, como las que dieron lugar a que se recortaran las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Usted era titular de la Fiscalía, ¿no? Claro, y justamente en el año 2008, cuando yo pedí que se abriera la investigación, cuando empecé a mandar oficios a Santa Cruz para corroborar el patrimonio, porque acá hay que hacer un análisis profundo de la evolución patrimonial que nunca se hizo. Lo que uno tiene es una fotografía año tras año de un patrimonio que se incrementa, pero nadie se puso a ver, por ejemplo, ¿Cómo? esto. Hay una declaración de ingresos millonarios por alquileres, pero nadie se puso a ver si efectivamente hubo ocupación de los hoteles, si los alquileres son por ingresos de hoteles o no. Esas sociedades que son las titulares de los hoteles, sí, no dan dividendos, pero la presidenta va declarando que tiene créditos o que tiene deudas con estas sociedades. Sí, digamos. No está claro de dónde surgen los créditos. O sea, nunca se hizo una investigación seria de cuál es el origen de ese incremento, y nunca se investigó seriamente si lo que dicen las declaraciones juradas coincide con la realidad, porque la declaración jurada puede dibujarse. Hay que ver si esos ingresos de alquileres efectivamente se cobraron o no, si los hoteles estuvieron ocupados o no, si los montos que declara de intereses de los depósitos, es notable la cantidad que tiene en depósitos en cuentas en bancos o en efectivo. Algo así como, por ejemplo, 23 millones tiene en ahorros, 23 millones en el año 2013. O sea, 23 millones en efectivo son depósitos bancarios. Bueno, nunca se verificó si esos depósitos son realmente existentes o también son un dibujo. ¿Cuál fue el interés que pagaron los bancos? En su momento nosotros también decíamos, bueno, hay que verificar si estos intereses efectivamente se pagaron o no. Bueno, nunca se investigó nada, esa es la realidad. Garrido, ahora, ¿usted en qué año empezó a mandar los primeros exhortos o pedidos de aclaración? El problema empieza esencialmente en los años 2007, 2008, porque además había habido una causa anterior que yo había apelado, ¿no? Porque justamente lo que yo había cuestionado frente a la desestimación, no la que había hecho Ollarvide, la que había hecho en su momento el juez Canicoba Corral, era que no quedara, evitar que hiciera cosa juzgada a la decisión. Y entonces esa fue la primera vez en donde empezaron a surgir estos inconvenientes, estos cortocircuitos con el procurador. Quiero preguntar qué fue que pasó para que usted se vaya a Fiscalía, pero un segundito, porque vamos a hablar también con Álvaro
de la Madrid que investigó todo Sí. esto, que hizo su denuncia en Santa Cruz. Al denunciar a los Kirchner por corrupción, usted. Sí, sí, claro. ¿Y en base a qué? ¿Por qué? Bueno, yo me voy a permitir hacer un mínimo y esencial análisis ex ante Sí. de todo esto que tiene que ver con la declaración jurada. Los Kirchner, al llegar al poder nacional, crearon hechos con mucha astucia, con mucha audacia, que reemplazaron a la verdad, ¿sí? Y esos hechos prácticamente la sociedad, el periodismo, los empresarios y toda la gente lo tomó como algo que era así. Real. ¿De qué estoy hablando? Yo escribí un libro de mis años en Santa Cruz, viví 11 años en Santa Cruz, fui candidato a intendente, soy autor de la denuncia por la compra de terrenos fiscales, que después voy a hacer una mención a esa situación, y conozco la corrupción del kirchnerismo de primera mano, la violencia política, del autoritarismo, que ese es el genoma del kirchnerismo. ¿De qué años está hablando? Estoy hablando desde antes de Kirchner presidente y de este pasado completo que se inventaron cuando llegaron al poder nacional. ¿A qué me refiero con este pasado completo? La mentira, como digo en un capítulo de mi libro, del Kirchner rico desde siempre, ¿sí? Kirchner ganó una discusión, y la Presidente también, durante todos estos años, y es aquella que lo dejaban correr porque les convenía, se mostraban contentos de que incluso distintos periodistas hablaran de esa situación, que en el proceso se enriquecieron con la 1050 porque remataron casas y le sacaron casa a la gente, que fue cierto, que fue cierto. Lo que no es cierto es que se enriquecieron, se quedaron con algunas casas muy pequeñas, de no gran valor. O sea, ellos de entrada armaron una historia de que tenían más dinero del que poseían. Por supuesto, cuando asumen y declaran los 6 millones de pesos iniciales, Ahí, la caja esa que estábamos ahí, exacto, el argumento de ellos fue: nosotros sinceramos nuestra realidad, no somos como otros presidentes o como otros funcionarios, esta es la verdadera fortuna, sí, tenemos este dinero. Y eso es cierto, eso es mentira, digo, porque la verdad del kirchnerismo es más triste aún. No solamente se quedaron con algunas casas de una pobre gente que extorsionaron por la 1050, no se enriquecieron, no hicieron nada por los derechos humanos y se enriquecieron ilícitamente e indecentemente en el ejercicio de la función pública, de manera dramática y desopilante desde el 2003. ¿Y cómo hicieron de 2003 en adelante? En el 2003 yo vivía en Calafate, no tenían bienes en Calafate. Hoy son dueños del pueblo, hoy son dueños de la renta total del producido del turismo, del transporte. Ya no está hablando de todas esas casas que No, ellos no. se quedaban, de la gente que la perdía por la 1050. Estoy hablando de lo que ocurrió después del 2003. Yo denuncié la compra de terrenos fiscales que sucedió entre el 2003 y el 2007. Y es la causa de todo lo que viene después. Primero se quedaron con la tierra, ¿sí?, que la compraron de manera indebida. El periodismo reflejó la cuestión del precio por el cual adquirieron la tierra, pero no era solamente el precio, era el precio, violando ordenanzas. O sea, ellos compraron terrenos fiscales a un valor De entre 1 peso con 19 y 7 pesos con 50 el metro cuadrado. en uno de los lugares más lindos del planeta. Digamos. Terrenos, la totalidad de los terrenos que compraron los Kirchner y los amigos del poder, por supuesto, Lázaro Eran Báez, terrenos fiscales que pertenecían a la provincia. a la municipalidad. A la ¿sí? municipalidad. Después de la provincialización en 1957, cuando se hace provincia Santa Cruz, el gobernador Paradelo, radical, le da el manejo de la tierra al Consejo Agrario. Y en el devenir del tiempo después lo empiezan a manejar las municipalidades. Compran terrenos por valor de 300 millones de dólares. Pero cualquiera podía levantar la mano si yo quiero comprar un terreno. No, es que había, eso tiene un procedimiento, no se puede tener más de 2 terrenos por persona, hay que vivir en la localidad, hay que fundamentar un emprendimiento productivo. Hicieron un pase de manos y le impidieron al Estado, ganaron dinero, hicieron el negocio para sí. Denuncié incluso una situación particular. ¿Cuántos, digamos, hectáreas, metros cuadrados se compraron ahí en El Calafate? valor de la totalidad de los terrenos es de mercado, es 300 millones de dólares. ¿Y ¿sí? cuánto pusieron ellos? Menos de $1 millón, ¿sí? Con decretos secretos, sin ser publicados en el boletín oficial, y un dato no menor, ¿sí?, que marca el ilícito. Cuando en Calafate había 3.000 solicitudes de tierra pendientes, pero completados los trámites de vecinos, y se le decía que no había tierra pública mientras se reservaban para los amigos del poder. Sobre esa tierra se construyen rápidamente los hoteles, o se compran los hoteles, y empiezan a abonar esta
teoría del matrimonio presidencial rico desde siempre, con todo un enjuague, ¿sí?, de desprolijo, improvisado, impune, porque muchas de esas situaciones pasaban en Santa Cruz. Es decir, donde la justicia... Nadie investigó, ya que habla de la justicia, ningún juez en Santa Cruz investigó. Hubo muchísimas denuncias. Bueno, pero ¿y qué pasó con eso? En Santa Cruz desmantelaron y desguazaron todos los organismos de control, los cooptaron de militantes del Frente para la Victoria, ¿sí?, y de amigos. En Calafate, donde yo hice la denuncia, la fiscal de la causa es Natalia Mercado, la hija de Alicia Kirchner. Está denunciada ella también porque tenía terrenos fiscales. Está denunciado su madre, su tío Kirchner presidente y la actual presidente. Sigue como fiscal, y el Tribunal Superior de Justicia me dijo que no había óbice para que la fiscal continuara lo que yo digo que es la parodia de la investigación. O sea que la parienta de Néstor y Cristina Kirchner se tiene que investigar a sí misma. Por supuesto, a sus tíos, a amigos, a parientes. Lo que quiero señalar con esto, quiero ser breve, es que la verdadera fortuna presidencial, más allá de que no se puede justificar lo blanco, que hay lavado de dinero, que hay facturación trucha, facturan con la guía telefónica, como digo yo. Necesitan darle a su negocio una apariencia lícita, ¿sí?, cuando en realidad no la tiene. Y la verdad que, conociendo... O sea, ¿usted piensa que la fortuna de ellos surge a partir de ahí de apropiación de esas tierras en Calafate? Claro, esa es la causa. Todo lo que viene después es consecuencia. Por supuesto, no le resto importancia, es gravísimo. Los hoteles, estos que ahora están y le está investigando en la justicia, ¿qué es para su entender o a su información, que es una maniobra para tratar de justificar el dinero que tienen declarado? Por supuesto, porque los hoteles no tienen ocupación. Se venden propiedades entre ellos. Lázaro Báez compró la casa que tenía la familia presidencial en Río Gallego. Ellos le compran hoteles en Calafate, comparten terrenos en el cual tienen emprendimientos. Uno de esos terrenos que la Presidente tiene con Lázaro Báez compradas a $1,19 en condominio, que lo compraron en el 2006, estaban construyendo o empezaron a construir con este gran escándalo de las cuentas de Nevada, la ruta del dinero se detuvo, un nuevo hotel con movimientos de tierra en este momento, ¿sí?, en Calafate, que lo pararon, no se sabe si lo van a seguir o no, mañana van a decir que es a nombre de cualquier sociedad. Lo que quiero señalar es que es muy difícil en cualquier lugar del mundo probar de una manera tan clara como se probó con esta denuncia un delito de corrupción, porque hay pájaros de cuenta, testaferros, sociedades vinculadas, sociedades con domicilio en el exterior. En este caso se probó absolutamente eso y no se pudo investigar porque en la Argentina no se puede investigar al poder en tiempo presente. Lo que tenemos que tener claro los argentinos es que el poder sin control siempre oprime y le tenemos que dar de una buena vez por todas y para siempre entrada a la realidad suprimida por el relato, y que no es solamente relato, hay relato, guión y montaje. Ahora, ¿sí? Garrido, la matriz que señala él de Santa Cruz, ¿se trasladó a nivel nacional después cuando llega Kirchner a presidente? Bueno, todos estamos viendo que el patrimonio siguió evolucionando y no hay ningún fundamento que explique más allá. No puede ser la base de esos terrenos baratos que compraron y... No son los terrenos baratos de ninguna manera, sino que lo que hacen aparecer como ingresos por alquileres o intereses. Y además un dato muy importante que no sabemos es en qué medida estas declaraciones juradas en serio están reflejando el patrimonio. La verdad es que estamos partiendo, decimos que ese es el monto sobre la base de lo que ella misma declaró, pero la verdad es que no se ha hecho ninguna investigación para ver si lo que declaró es cierto, y menos para ver si hay bienes que no fueron declarados. De hecho, están apareciendo todas estas cuentas en otros países. Nosotros inclusive con la diputada Ocaña hemos acompañado recientemente la verificación hecha por la propia Justicia Federal Suiza de la detección de estas cuentas. Estamos hablando de 22
millones de dólares en Suiza, en cuentas que están supuestamente a nombre de Lázaro Báez, sobre la familia de Lázaro Báez, el tema de los testaferros de los que hablaba Álvaro. Es decir, acá, en realidad, como no se investigó seriamente nunca, la realidad, digamos, si la matriz ha continuado, si hay bienes que se han ocultado, si el dinero proviene o se está lavando dinero con los hoteles. Bueno, ustedes no sé si recuerdan que en su momento uno de los contratos era con Relats, que también pagaba unos alquileres y habían dado una explicación de que estaban pagando alquileres por hoteles y habían reconocido que no estaban ocupados y habían dado una explicación absolutamente insostenible sobre la necesidad de exhibir estos hoteles como parte de una cadena que atrayera al turismo. Lo que está claro es que, como bien acá se decía, muchas veces este tipo de actividades, como la actividad hotelera, se utilizan para lavar dinero, que puede provenir de cualquier otra actividad irregular, puede provenir de coimas, de pago de retornos, de un montón de actividades que proveen de dinero y que se hacen entrar o reentrar en el circuito económico a través, por ejemplo, de la apariencia o de la ficción de que se están pagando alquileres o que se están recibiendo ingresos por este tipo de actividades. Ahora, la Madrid dijo, es difícil de probar todo esto. Bueno, a ver, es difícil probar hasta que se investiga. Acá no se investigó, las causas se cerraron sin investigar, no se peritó, no se verificó absolutamente nada, no se verificaron ni las cuentas ni el dinero, no ha habido una investigación. Por eso esto se puede reabrir, un poco lo que ustedes estaban planteando acá. Cuando no hay una investigación seria, la justicia puede volver a reabrirlas y seguramente eso es lo que está preocupando Ahora, le quería en este momento a la Garrido, presidenta. estamos pendientes de, usted quiso investigar y ¿qué pasó? ¿Lo echaron? No, ¿Lo empujaron? No, salió la resolución en ese momento del procurador que dijo que la Fiscalía no podía intervenir en las causas. O sea, que claramente fue una respuesta a la actividad de investigación y concretamente la investigación sobre el patrimonio del matrimonio presidencial. Lo empujaron, digamos. Había habido muchas causas, un poco lo que pasó ahora, lo reconoce el propio Álvarez. Dice, bueno, nosotros mientras lo tocan al vicepresidente hasta podemos aceptarlo, pero no vamos a aceptar que toquen a la presidenta. Yo tenía varias investigaciones de corrupción contra varios funcionarios del gobierno, ustedes, algunas que están siendo juzgadas ahora o que están tratando de cerrar ahora, como la de Jaime y luego lo que pasó. Pero cuando en la Fiscalía empezamos a investigar la evolución patrimonial del matrimonio Kirchner, inmediatamente el procurador sacó esa resolución recortando las facultades. O sea que está claro que a la presidenta no se la toca y es lo que burdamente han aparecido diciendo ahora, al extremo de la denuncia que ha hecho hoy el senador Fuentes. Las declaraciones de que no corresponde allanar o investigar empresas en las cuales la presidenta tiene participación accionaria, todas cosas absolutamente ridículas, que son absolutamente injustificables desde el punto de vista legal y que no son propias de una democracia. Ahora, Garrido, pero ¿y cómo fue? O sea, ¿usted se sintió recortado en su función y renunció? O sea, de alguna manera lo empujaron. Sí, bueno, no tenía ningún sentido que yo me quedara en la Fiscalía, si la Fiscalía pasó a ser un instrumento decorativo. Si la Fiscalía no podía intervenir en las causas... Pasó un poco lo que dijo a Madrid, en Santa Cruz, ese organismo de control. Bueno, y en Santa Cruz lo sacaron al procurador. Que todavía, que la Corte Suprema dijo 2 veces que lo repusieran en el cargo y todavía está esperando que lo repongan en el cargo. Es una actitud permanente hacia los órganos de control. Porque claro, digamos, en cuanto alguien empieza a escarbar un poco este tipo de cosas, hay cosas que evidentemente inevitablemente se van a descubrir. A ver, estamos hablando del caso del hotel y de la empresa que tiene Alto Calafate. ¿No puede ser que fue un equívoco no haber presentado, un olvido de una empresa no haber presentado el balance? Como decía otro presidente que también fue famoso por este tipo de cosas, son casualidades permanentes. Sí. Porque es como que minimizan, ¿no? Todo, que bueno, fue un error, digamos, son cosas que también Bonadío dicen pasó lo mismo con su empresa. A ver, lo que es cierto es que no se investigó y esto hay que investigarlo. O sea, digamos, OTESUR y todo lo demás tiene que ser investigado. Nadie lo investigó, nunca se verificó y hay un montón de cosas acá que no cierran. Que en su momento nosotros yo puse en su momento, desde la Fiscalía, habíamos manifestado las incongruencias en la evolución patrimonial y pedíamos que se peritara. En ese momento Yerruide no lo hizo. Cuando yo no estaba más en la Fiscalía, los contadores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas marcaron 25 incongruencias en las declaraciones juradas del matrimonio presidencial. Tampoco los jueces lo investigaron seriamente. O sea, no es que acá
no hay motivos para investigar. Sobran los motivos para investigar y nunca se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Por razones políticas, claramente. La Madrid, las cuentas no cierran. Cristina roza corrupción. Seguro, la corrupción es uno de los datos desde siempre del gobierno. No es ahora en este último tiempo, no es solo vudú, no es solamente estas cuestiones, es permanente en el gobierno. Mire, la Presidenta no puede explicar la declaración jurada en blanco, pero como le decía hoy, esa no es la verdadera fortuna presidencial. ¿Usted piensa que no son los 75 millones, no sé cuánto ahora tiene? Son 100 dividido 2. Claro, 55, digamos. ¿Eso es una parte del dinero de Cristina, que hay mucho más? Por supuesto, los Kirchner reprodujeron el manual de Santa Cruz, ¿sí? Y destinan una parte del presupuesto nacional a los amigos del poder, a distintas situaciones por las cuales ellos se pagan a sí mismos, ¿sí? Y manejan una caja paralela. Es como si yo le dijera que cómo va a ser la fortuna de la Presidente, lo que señalan en blanco, cuando Rudy Ulloa en el 2004 ofreció 320 millones de dólares para comprar Telefe. Y Rudy Ulloa no tenía ninguna fortuna, era el secretario de Kirchner. ¿Era un testaferro del expresidente? Por supuesto, como es Lázaro Báez. En un país serio, ¿sí? Yo me niego a llamar empresario a Lázaro Báez, y no lo digo como chicana. En un país serio, Lázaro Báez no podría ser ni un buen empleado. ¿Y ¿sí? el zar del juego, Cristóbal López? También la corrupción del kirchnerismo es a través de Cristóbal López, de Lázaro Báez, del sobreprecio de la obra pública, de los fondos fiduciarios, de la aduana paralela de Venezuela, de NARSA, de YPF, de los subsidios al transporte. Todo esto tiene que ser investigado, pero yo quiero quedarme con algo que dijo Manuel muy claramente. Todo esto se puede volver a investigar. Una causa, cuando se cierra de manera fraudulenta, como fue la causa del enriquecimiento patrimonial, porque no se investigó, porque no se hicieron las pericias, porque no se llamaron a testigos, porque se cerró fraudulentamente, porque sí, se puede volver a abrir y es necesario por la salud del país que esto suceda. Gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Hacemos una brevísima pausa, son apenas 1 minuto, 2 minutos. ¿Cómo implica y cómo actúa el gobierno para trabar esto en la justicia? Lo vamos a tratar en instantes, con los máximos referentes de la justicia aquí esta noche en A Dos Voces.